Muy buena gente de YouTube. Bueno, acá estamos en otro video del curso de reparación de celulares básico. Y nada, antes de empezar quería comentarles algo. Y es que estoy seguro de que van a decir, bueno, pero qué aburrido, que estamos con pura teoría y que no empezamos la parte práctica, sí, pero realmente necesitan saber la teoría porque no pueden ir en manos a la obra y hacer cualquier cosa, digamos. Es muy importante saber de la teoría. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a empezar. ¿Qué es la corriente? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Tenemos la corriente continua y la alterna. Pero en el caso de los celulares y dispositivos tipo tablet, solo va a haber corriente continua. La caída de tensión. La caída de tensión es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión, o sea, voltaje. Y esta la podemos medir con un multímetro en escala de diodos. Y nos va a dar un valor, vamos a ver en el multímetro, y se lee en milivolts. Luego tenemos los capacitores o condensadores, que son elementos encargados de almacenar energía, y como tales, si por una línea le llegara un pico o baja de tensión generado por una interferencia, estos tratarán de contrarrestar ese efecto oponiéndose al cambio. Si es un pico, lo absorberán, y si es una baja de tensión, otorgarán a la línea parte de la energía almacenada por ellos, tratando siempre que la línea se encuentre a la misma tensión. Es como si fuesen una especie de mini baterías. Bueno, así su simbología C, así la van a encontrar en los diagramas. Y luego la clasificación es en microfaradio, milifaradio, nanofaradio y picofaradio. Luego tenemos las famosas resistencias o resistor, que es un elemento que causa oposición al paso de la corriente, sencillamente eso, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión, o sea, voltaje. Bueno, la simbología, la R de resistencia, así como un auricular, que es el símbolo del ohm, y bueno, este alambrecito de cobre. Luego tenemos las bobinas o inductor, que es un componente pasivo que debido al fenómeno de la autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Un inductor está constituido usualmente por un rollo de material conductor, típicamente cable de cobre. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su inductancia. La inductancia es la capacidad de un dispositivo para almacenar energía en forma de un campo magnético. Vemos su simbología, que es la L, aparece con una L o con los henrios. Luego tenemos los diodos, que son dispositivos electrónicos de dos electrodos por el que circula la corriente en un solo sentido. Tenemos ahí su simbología y tengamos en cuenta que siempre el negativo, o sea el cátodo, va a estar marcado por una linita, una bandita blanca. El otro es el positivo, o sea el ánodo. Luego tenemos los termistores, que es un sensor de temperatura por resistencia. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Tenemos los NTC y los PTC. En el caso de los PTC aumentan la resistencia y los NTC la disminuyen. Y por último tenemos lo que son los varistores, que son resistencias que varían según la tensión que se aplique a ellos,
ya que al aplicarle diferentes tensiones entre sus extremos, varía su resistencia de acuerdo con esas tensiones. La propiedad que caracteriza esta resistencia consiste en que disminuye su valor óhmico cuando aumenta la tensión entre sus extremos. Ante picos altos de tensión se comporta casi como un cortocircuito. Entre sus extremos no debe haber continuidad. Y bueno gente, eso fue todo por este video. Tengo que aclarar que además del ámbito de los celulares, también todo lo que es la teoría le va a servir para la electrónica en general. Así que los espero en el próximo video y bueno, si les gustó denle like o si no suscríbanse y se los agradezco un montón. Hasta luego.